presidente de la Democracia Cristiana. Muy buenos días, don Lucas. Mucho gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias. También le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Aguilar, presidente del PINU. Muy buenos días. Martín, Lucas, ¿qué tal? Bien. Saludo a la audiencia el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Les invitamos a este programa porque queríamos valorar cuál es la situación. Ha cambiado pues, radicalmente el panorama político electoral de cara a las próximas elecciones en el 2014. Se espera que participen 9 partidos políticos con la creación de los 4 nuevos más los 5 que ya estaban constituidos, y el Partido Libre recientemente pues lanzó su candidata oficial, que es la ex primera dama Xiomara Castro, pues, y tuvo una multitudinaria manifestación en Santa Bárbara. Muchos se preguntan qué pasará con los partidos no tradicionales. El Partido Nacional y Liberal están debilitados, pero claro, han tenido históricamente una fuerte tradición pues no corren ningún peligro de desaparecer. Pero sí se dice qué pasa con los partidos no tradicionales, el PINU, la ADC, la UD. Con la creación de los nuevos partidos, ¿corren el riesgo de desaparecer estos partidos? ¿Cuál es la situación en el caso de la ADC, de Lucas Aguilera? Bueno, yo creo que es importante el nuevo rol de los partidos políticos en este desafío que se presenta con lo que ha ocurrido en el país. Nosotros, por lo menos en la Democracia Cristiana, tenemos mucha seguridad que el partido se ha fortalecido, el partido tiene un esquema organizativo a nivel nacional, tenemos listas las planillas para presentarlas al Tribunal Supremo Electoral, así es que estamos de tú a tú con los partidos nuevos que han empezado a surgir. Yo no le veo ningún peligro pues en que la Democracia Cristiana pueda tener un bajón en este proceso electoral. Al contrario, estamos esperando que en este proceso electoral de 5 diputados podemos elevar a 10 diputados a nivel nacional. Estamos pensando aumentar a 5 alcaldes en este proceso, de 5 a 8 alcaldías, y por supuesto a nivel de regidores, que en este momento tenemos 23 regidores, estamos tratando de que en este proceso podamos saltar a 100 regidores, que serían 100 alcaldías las que tendríamos afectadas. Por supuesto, el ciudadano tiene una mejor oportunidad, ¿va? En el sentido de escoger en este árbol de partidos políticos, que ahora son 9, una posibilidad en el sentido de que ya no es ninguna excusa no ir a votar, pues si antes decían que no se sentían representados algunos ciudadanos con los 5 partidos que estaban legalmente inscritos, pues hoy ya tenemos 9, ya no hay ninguna excusa como para poderse quedar en la casa. Aunque yo manifiesto de que esta enfermedad de partidos políticos, a pesar de que es una oportunidad para el ciudadano y para el fortalecimiento de la democracia, también se vuelve un poco complicado en el manejo de los procesos electorales. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo todo lo que está a su alcance de manera responsable en función de salir bien con este proceso y darle pues al proceso todo la objetividad que el mismo proceso requiere. En ese sentido, yo no creo mucho de que los partidos que en este momento, a partir del conflicto, hayan surgido, tengan mayores perspectivas que las nuestras. Sí. Siempre se ha criticado a los partidos tradicionales, el Partido Nacional y Liberal, se dicen que son partidos cerrados, que 2 o 3 familias pues manejan estos partidos y son los que ponen y disponen en el Partido Nacional y Liberal. Pero también dicen los partidos no tradicionales es peor aún, porque son partidos más pequeños, entonces son aún más cerrados, dice, son unas argollas aún más impenetrables. ¿Es así el caso del partido del PINU, ingeniero? Buenos días. Indudablemente que el escenario político en el país ha cambiado. Sentimos que ha habido una apertura a nuevas fuerzas políticas. Yo quiero hacer un poquito de memoria en la historia, que el PINU fue el primer partido que cumplió con los requisitos legales establecidos en el marco jurídico del país y que para el PINU le tomó 8 años lograr su inscripción. Hoy vemos como en un periodo relativamente corto, 4 nuevas fuerzas políticas han sido inscritas. Esto denota un proceso de evolución y de madurez de parte de la sociedad y la clase política, y lógicamente hay una mayor oferta electoral que nosotros esperamos incremente la participación electoral de la población al haber una mayor oferta, y eso yo creo que es positivo para la democracia.
Indudablemente que esto plantea un reto para las fuerzas existentes, pero también plantea una oportunidad y un cambio de esquema en cuanto a la estrategia. En el caso del PINU Socialdemócrata, desde el periodo pasado o desde sus inicios, vamos a retroceder un poco, el PINU ha tenido una apertura democrática. Recordemos que para la Asamblea Nacional Constituyente llevamos al Congreso al primer campesino como diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, el caso de Julín Méndez. Más recientemente, en el 2008, iniciamos un proceso de alianza que denominamos Compromiso con Honduras, en el cual abrimos al partido a fuerzas, otros sectores políticos y sociales que participaron en el proceso electoral del 2009, de manera que el partido ha tenido esa madurez y esa visión de mantener esa apertura democrática al interno del partido. El esquema ahora se mueve en función de, y particularmente en el nuevo Congreso Nacional, de la formación de coaliciones, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados en Honduras, porque han habido dos fuerzas mayoritarias que entre ellas han controlado el poder. Hoy se va a distribuir más el poder y esto va a obligar a hacer no solo gobiernos de coaliciones, sino que toma de decisiones en coaliciones de diferentes partidos políticos. Y esto creo que es simplemente un cambio de esquema en el accionar político del país, a lo cual debemos estar preparados como partidos políticos y a lo cual debemos de tener esa apertura mental, es decir, esa disposición de entender de que a través de alianzas, de coaliciones, se pueden lograr mejores resultados para el país. Y aquí es importante resaltar que debemos de trabajar todas las fuerzas políticas en función de obtener resultados para el país, para mejorar el nivel de desarrollo y el nivel de la población. Recordemos que estamos en un país con una pobreza que llega casi excede 2/3 partes de la población, pero más allá de la pobreza son los altos niveles de desigualdad que nos deben de preocupar y por lo tanto entonces debemos de las fuerzas políticas tomar decisiones en función de mejorar esos índices, reducir la pobreza y reducir los niveles de desigualdad. Bueno, como usted expresaba, el caso del PINU, muchísimo tiempo para que pueda lograr su inscripción, pero reconocemos que después de la coyuntura que se dio con el golpe de Estado, la crisis política del 2009, eso pues de alguna manera generó la coyuntura para que se facilitara en el Tribunal Supremo Electoral la inscripción de nuevos partidos políticos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación citó a los partidos políticos como corresponsables de la crisis política, particularmente el Partido Nacional Liberal, puesto que son los únicos partidos que han gobernado en el país. Por eso son duramente criticados y todavía pues han tenido algunos efectos negativos y tienen que recuperar la confianza del elector para que pueda pues darle incentivarlo para que puedan participar en los procesos electorales. Pero siempre se les ha criticado también que se les llama como partidos bisagra, que se terminan acomodando a un partido tradicional, al liberal o nacional, de acuerdo a la conveniencia de uno y otro. ¿Cómo puede hacer para cambiar esta imagen negativa que tienen los partidos no tradicionales y de esa manera pues retomar la confianza y lejos de correr el riesgo de desaparecer puedan salir más fortalecidos en el próximo proceso electoral? Mire, hay un elemento importante que es bueno que la población lo entienda de esta forma. La democracia cristiana en esto ha tenido dos objetivos muy claros: fortalecer la democracia y fortalecer la institucionalidad. Es decir, frente a un país que tiene muchos problemas, las instituciones son muy débiles y si queremos tener eficiencia en el desarrollo de los programas y proyectos que el país se plantea, tenemos que fortalecer la parte institucional. Por supuesto que este tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la gente, llevando proyectos de desarrollo. Entonces, en este trayecto de crecimiento del partido, nosotros hemos tenido dos etapas de procedimientos en forma muy clara en la sociedad hondureña para poder mantenernos como partido y para mantener, yo diría,
el crecimiento del partido. Una era la etapa de la confrontación y la acción plena en el campo. Nosotros apoyamos a los campesinos a las recuperaciones de tierra, fuimos la primera institución política que sí nos comprometimos con la gente del campo en función de poder mejorar las condiciones de la tenencia de la tierra, porque habían dos factores muy determinantes: los que tenían grandes cantidades y los que no tenían nada, y algo otros que tenían pequeñas cantidades de tierra. Entonces el proceso agrario se estableció que había que erradicar lo que era el minifundio y el latifundio, que todavía eso no se ha podido. Sin embargo, también nos tuvimos en las calles tratando de que se respetaran en Honduras los derechos humanos. Fuimos la primera institución política que traímos el tema de los derechos humanos. Por eso la democracia cristiana es la que más mártires tiene a nivel de los partidos políticos. Veamos la masacre de Talanquera, donde se asesinaron 6 campesinos, la masacre de Santa Clara y Los Horcones, donde asesinaron 14 campesinos, la masacre de Piñuela, la masacre del Astillero en la zona atlántica del en Choluteca, y líderes que aisladamente los han ido prácticamente desapareciendo. La democracia cristiana tiene no menos un número de 82 mártires en todo lo que ha sido el aporte por construir en Honduras una sociedad distinta que dé de alguna manera protección a las grandes mayorías del país. Todavía estamos en esa situación, los problemas de inseguridad son terribles, pero la democracia cristiana ha estado en la acción, pues ha estado presente en todo ese tipo de acciones. Sin embargo, la gente nos tuvo miedo. Cuando nosotros estábamos en esa acción decíamos que éramos un partido comunista, un partido de izquierda, y la democracia cristiana tiene muy clara su filosofía. Nosotros no creemos ni en el capitalismo ni en el comunismo, porque ambos sistemas oprimen y esclavizan al hombre, y todo lo que atente contra el ser humano vamos a estar en contra. Sin embargo, cambiamos esa estrategia y nos fuimos con el poco recurso y poder que la población nos daba en los procesos electorales, entrar en un proceso de alianza y negociación con los que ganaban el poder, y en eso pues hasta hoy tenemos 5 diputados, tenemos 2 alcaldes y tenemos 23 regidores, lo que la gente ha visto como productivo la postura de la democracia cristiana, que de repente tanto en el Partido Nacional y el Partido Liberal, que hemos participado en algunos gobiernos, importante en función de mantener el equilibrio de lo que hoy está ocurriendo. Por supuesto, no somos responsables de esos problemas torales que tiene el país, de los hechos de corrupción que se dan en los gobiernos nacionalistas y liberales, porque nosotros no tenemos un tan solo gobierno, ni una tan sola persona que lo hayan sacado por corrupto, por incapaz de cualquier gobierno donde hemos estado nosotros participando. Entonces nosotros nos enorgullece tener gente, hombres y mujeres, que son honrados, que tienen capacidad y que primero están los intereses de Honduras, y por eso usted ha visto al doctor Hernán Corrales Padilla, al licenciado Fernando Montes, que estuvo en varias posturas, al profesor Marco Orlando Iriarte, al compañero y amigo Adán Palacio. Hoy tenemos 2 ministros, el caso de Arturo Corrales, el caso de Felicito Ávila, y no hemos tenido ninguna dificultad ni pena que tengamos de nuestros compañeros, porque están haciendo lo que verdaderamente deben de hacer. Bueno, y eso también es un reto para el Pino. Si bien es cierto, tiene excelentes diputados como Toribio Aguilera o Germán Leicelar. El caso del ex precandidato presidencial Werner Martínez generó bastantes expectativas. Fue nombrado como secretario de Cultura, Artes y Deportes, pero lamentablemente no llenó las expectativas e incluso no logró terminar su periodo completo. Eso pues genera un reto para el Pino para seleccionar una figura como precandidata de presidente que represente al Pino y que pueda pues retomar también la confianza y la credibilidad de este partido. ¿Cómo valora esta situación que está enfrentando ahorita su partido? Bien, el partido ha mantenido una línea independiente, particularmente en el Congreso Nacional, donde no se ha plegado al gobierno de turno, y más bien han tenido una línea independiente y emitido su opinión en función de los intereses del país. En cuanto a la Secretaría de Cultura, eso nosotros lo advertimos, que ese nunca fue un ofrecimiento al partido, fue un ofrecimiento personal que el ex candidato presidencial del PINU aceptó con la venia del partido. Sin embargo, en su momento el partido le planteó sobre la dificultad de administrar un ministerio en el cual
los 2 viceministros y fueron nombrados por el presidente de la República. Y esto lógicamente se demostró que le implicó una serie de obstáculos y una serie de dificultades, por lo cual él debió retirarse. Sin embargo, es importante aclarar de que fue una decisión personal de él permanecer en el cargo y una decisión personal de él, no fue una decisión de partido. No obstante, es importante entender que el partido ha hecho sus contribuciones al país. De hecho, muchos de los avances democráticos fueron propuestas del partido, particularmente el voto separado, en papeleta separada, el voto domiciliario, que finalmente, y a través de presiones inclusive de organismos internacionales, las fuerzas mayoritarias aceptaron ampliar esta democracia que permitió que otros partidos, el caso de la Democracia Cristiana, que 2 periodos no tuvo diputados en el Congreso, logró recuperar su representación en el Congreso Nacional. No así en el caso del PINU, que siempre ha tenido representación en el Congreso desde la Asamblea Nacional Constituyente. Pero estos son los mecanismos que se plantean para fortalecer la democracia y que han sido propuestas del PINU. Más recientemente, y en un tema que está en la palestra pública, cuando se reformó el artículo 105, el PINU propuso el referéndum revocatorio. Y hoy tenemos la discusión y el debate sobre el juicio político. Nosotros insistimos que el referéndum revocatorio permitiría evacuar un problema, una crisis en la que existen irregularidades de parte del titular del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, y que por lo tanto debe de someterse, debe de deshacerse de la misma forma como se hizo. Es decir, el pueblo elige a un presidente de la República, entonces el pueblo debe tener la facultad de retirar a ese presidente en caso de violaciones con un marco claramente establecido. En cambio, el juicio político queda a discreción de la clase política y esto puede permitirse, particularmente en un país que todavía no ha logrado esa madurez política, permitirse esa manipulación en función de retirar a un titular del Poder Ejecutivo. De manera que el partido ha hecho sus aportes importantes. Hoy tenemos 3 precandidatos presidenciales, estamos en un proceso de selección. Es importante aclarar también a la población que lo que establece la ley electoral en cuanto a los movimientos internos es un mecanismo impuesto vía legal a todos los partidos políticos, pero no es el único mecanismo que existe para seleccionar candidatos. Por lo tanto, el partido se regirá bajo sus estatutos y por la vía de las asambleas municipales, departamentales, y la Asamblea Nacional elegirá sus candidatos a cargos de elección popular, es decir, los precandidatos presidenciales tienen que someterse a la Asamblea Nacional del partido para decidir quién será el candidato presidencial del partido. Y igualmente, a nivel de las alcaldías, el PINU rompió el bipartidismo aquí en el Distrito Central cuando por primera vez logramos un regidor en la alcaldía del Distrito Central. Hemos tenido representación en municipios importantes como La Ceiba, como el mismo San Pedro Sula, como La Lima, como Choloma, como Danlí, como Catacamas, Trujillo actualmente. Entonces es una forma de permitir que un partido logre ser el fiel de la balanza, no un partido bisagra, sino que el fiel de la balanza en la toma de decisiones ante la confrontación tradicional pues, de los 2 partidos mayoritarios en el país. Sí. Ya le voy a consultar a don Lucas Aguilera también la posición de la DC referente a este juicio político o referendo revocatorio, en fin, alguna manera de poder remover a las personas electas por cargos populares, elección popular, la manera en que puedan ser removidos también de la misma forma así como fueron electos. Pero primero vamos a hacer un nuevo enlace al aeropuerto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, dejamos el tema político por el tema de salud, porque sabemos que han estado en huelga las enfermeras. Esto ha ocasionado quejas de las personas, los usuarios que usan los hospitales que no reciben atención. Y ya hoy escuchamos en la mañana al ministro de Seguridad, pues respondiendo a una solicitud de apoyo por parte del ministro de Salud y ha enviado policías para resguardar la paz y que las personas puedan acceder fácilmente a los hospitales. ¿Cuál es la situación actual, Jackie? Cuéntanos, ¿con quién te encuentras en el aeropuerto?
yo le pregunto a usted, Janet, ese personal nuevo... Te escuchamos, Jackie. Claro que sí, Marvin. Janet Almendares, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Honduras, como les había comentado, nos iba a estar acompañando aquí en el Aeropuerto Internacional de Tocotín, y en ese momento está dando sus declaraciones en torno a la crisis que se ha agudizado entre el sector de las enfermeras y el gobierno. Escuchemos. Se envuelve en sábanas para que agarre calor, y una de las muchachas que están en el Hospital San Felipe lo introdujo en un microondas para que se le calentara y después irse lo aplicara a un paciente. ¿Usted cree que es correcto ese procedimiento que hizo esa estudiante o las enfermeras que ha llevado la Secretaría de Salud al Hospital San Felipe? ¿No es calificado este personal que ha llevado la Secretaría de Salud a atender las áreas vacías que han quedado en los diversos hospitales del país? No es calificado porque no llevan una supervisión de parte de la Secretaría de Salud. A la Secretaría de Salud solo llevan los diplomas para que se firmen, pero ellos no se dan cuenta cómo es preparado este personal, porque los compromisos que tienen ellos es acreditar que son refrendados por la Secretaría de Salud, pero no son vigiladas por la Secretaría de Salud, que conste. Han anunciado que hoy vienen más entregas de notas de actas que se han ya hecho a ustedes, las enfermeras que están en este paro. ¿Hasta dónde ustedes van a continuar en esta lucha, Janet? Bueno, si continúan haciendo sus audiencias de descargo, que las hagan. Pero aquí se está viendo la poca negligencia que tienen como autoridad y de la cual el presidente de la República está cayendo en un gran error. Porque, como le decía, no es por culpa de las enfermeras el fracaso que hay en la Secretaría de Salud, es por la persona que está al frente de la Secretaría de Salud. Y estamos hablando del doctor Arturo Bendaña. El doctor Tugui y el abogado Raúl Matamoros. ¿No han sido capaces de poder concienciar, considerando que ya hay un acuerdo firmado desde el año anterior con ustedes? De hecho, usted va a ver que solo son amenazas y que saben decir que tienen tal propuesta y no tienen nada, no presentan nada, solo andan amenazando al personal de enfermería, y esto lo que está haciendo es calentando los ánimos de todo el gremio de enfermería y se tomen actitudes que no se deben de tomar. ¿Cuáles son las nuevas acciones que van a presentar las enfermeras si no se llega a consensuar un nuevo acuerdo con la Secretaría de Salud? Bueno, ya mañana se toman otras medidas de presión más fuertes a nivel de todo el país, algo que va a salir perjudicado el pueblo hondureño por culpa de la incapacidad que tiene la Secretaría de Salud, y empezando por el señor ministro y el abogado Raúl Matamoros. ¿Cuáles son estas acciones más drásticas? Bueno, ya el día de hoy se los vamos a dar a conocer en los comunicados que vamos a mandar a nivel nacional, de la cual pues nuestros compañeros les damos las gracias por esa unificación y ese apoyo que nos estamos dando, aunque dice el señor ministro que tiene abastecido todos los hospitales del país. Entonces, ¿qué le preocupa del gremio de enfermería si lo tiene lleno de estudiantes? Entonces, si no nos ocupa, entonces que nos digan, bueno, gracias, y que el dinero que va a pagarle a las muchachas, dice que lo va a pagar del sueldo de nosotros, que pague todo lo que debe a la gente de contrato y a nuestras compañeras que han trabajado por mucho tiempo, y que se lo adeuda a la Secretaría de Salud. 34 millones de lempiras es la disposición de la Secretaría de Salud o del Estado para suplir las demandas de las enfermeras. 34 millones es un aumento de 68 lempiras para cada enfermera. Eso es lo que tiene la Secretaría de Salud para el gremio de enfermería, que de hecho no le está pagando ni el salario mínimo, que aquí es donde debía poner ojo el señor presidente y el secretario de Trabajo, porque una enfermera la están nombrando con un sueldo de 5.886 lempiras. ¿Enfermeros se sumarán a su lucha? Ahorita se van a unir a la lucha lo que son los enfermeros y enfermeras del Seguro Social, tanto de San Pedro Sula y de Tegucigalpa. ¿Qué podemos decir, Janet, luego de esta crisis que no se consensua, que no se puede dialogar nuevamente? Bueno, el diálogo por parte de nosotros está abierto. Quien no quiere arreglar el problema es la Secretaría de Salud, porque si yo estoy esperando una propuesta desde el día viernes en horas de la noche y hoy es día lunes y todavía no nos han enviado, entonces, ¿a dónde está la renuencia? ¿De parte de nosotros o de parte de la Secretaría de Salud? Tenemos algunas preguntas también desde el estudio, porque hay una interrogante, y es que a la Secretaría de Salud también se le está bien en el hospital de tórax. ¿Qué podemos decir ante ello? Quiero aclarar, en el hospital del tórax
hubo un pequeño incidente, ya que el jefe de personal de ese hospital, como siempre, ha tenido una gran persecución, ¿verdad? Porque es uno de los allegados al abogado Raúl Matamoros. El día viernes, en horas de la noche, le hicieron un pequeño encerrón ahí en el portón. Es un hospital que labora de 7 a 7 de la noche, de lunes a viernes, ¿verdad? Y ese día, cuando llegó el abogado Matamoros a hacer el show, nosotros como auxiliares ya habíamos resuelto el problema. Por lo tanto, quien fue a hacer el gran escándalo fue el abogado, porque llevó policía, llevó los derechos humanos, y entonces nadie le hizo caso. Lo ignoraron por completo, porque él quería llamar la atención, pero no le salió lo que él tenía pensado. Bien, muchas gracias a Janet Almendares, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Honduras. Si Marvin, ¿usted tiene alguna interrogante? Ampliamos. No, quedó muy claro, Jackie, gracias a la enfermera Janet. Pues con esta situación esperamos que se dé una solución para todo el beneficio de todos los ciudadanos, quienes, bueno, pues hasta que se logre esta solución, esperamos, y hay que pedirle a Dios no requerir de los servicios ahorita de los hospitales, porque sabemos que está afrontando esta situación complicada. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Lucas Aguilera, presidente de la Democracia Cristiana, y Jorge Aguilar, presidente del Partido de Innovación Nacional y Unidad Pino, que nos comenten cuál es la situación de estos partidos y el surgimiento de nuevos. ¿Eso es saludable para la democracia o más bien pondrá en más dificultades la democracia? Ya regresamos aquí en Primer Plano. Soy Mauricio Villeda. Dicen que el que puede hacer el bien y no lo hace es responsable de lo que pase. Ahora se me presenta la oportunidad de cambiar, junto a usted, todo lo que está mal por todo lo que nos hace bien. Siento la responsabilidad, el compromiso de hacer algo por todas las familias hondureñas. Tengo los principios, el valor, el coraje y la capacidad de hacerlo. Soy Mauricio Villeda, un hombre de familia, y si usted piensa y siente lo mismo que yo, unámonos. Hablemos ahora. Si el dolor de cabeza no deja que sigas, para eso existe Delor Extra Fuerte. Delor tiene esa fuerza extra que alivia esos dolores de cabeza y fiebre que pueden detener su día y sin irritar su estómago. Delor, lo mejor contra el dolor y la fiebre. ¿Qué tienen en común un reggaetonero, un arlequín y vaselina? Vente, por favor, quiero tener. Que todos están en un mismo lugar. Super Sábado Sensacional, la música y el entretenimiento para tu fin de semana. Por 12 TV. Bueno, regresamos aquí en Primer Plano. Antes de consultarles sobre esto del juicio político, hay una noticia reciente, pues en el Partido Libre ya confirmó el expresidente Manuel Zelaya Rosales que será candidato a diputado en la planilla de Libre. Entonces, claro, esto sabemos orientado a ganar la diputación y posteriormente aspirar quizás hasta la presidencia del Congreso Nacional, mientras su esposa está lanzándose a la presidencia. Esto ya ha generado controversia, puesto que el artículo 199 de la Constitución sobre el Poder Legislativo dice no pueden ser elegidos diputados. Habla primero del presidente de la República y vicepresidente. Y el inciso número 10 dice el cónyuge y los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los citados numerales 1, que sería el de presidente. Es decir, que el artículo va orientado a que el cónyuge del presidente, supongamos que salga electa Xiomara Castro de Zelaya, inhabilitaría a Manuel Zelaya Rosales por ser su cónyuge a ser diputado. Eso es lo que entendemos va orientado en la Constitución. Sabemos que esto ya va a dar lugar a alguna interpretación famosas que se dan por parte de juristas para entender cuál es el verdadero sentido de este artículo, aunque
Sabemos que la interpretación dice cuando no está claro es que se da lugar a interpretación. Aquí lo vemos claro. Pero son de las cosas que curiosamente se dan porque se habla mucho de oligarquías en los partidos, familias entre los partidos, pero estos partidos que a veces promueven este tipo de discursos en lo interno, pues parece que es lo mismo lo que está pasando. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Sí, el artículo 199 de la Constitución. ¿Cree que estos partidos nuevos realmente sean nuevos en la práctica o tendrán siempre los mismos partidos pero con otro nombre, las mismas situaciones? De acuerdo a lo que se ha venido vislumbrando, no es más que estar en las posiciones que estuvieron en los partidos que hoy no tienen cabida. Por ejemplo, Mel no tiene cabida en el Partido Nacional ni sus cercanos colaboradores. Entonces hay que armar un instrumento político en función de mantenerse en los puestos que siempre. El Partido Nacional y Liberal están debilitados, pero claro, han tenido históricamente una fuerte tradición pues no corren ningún peligro de desaparecer. Pero sí se dice qué pasa con los partidos no tradicionales, el PINU, la ADC, la UD. Con la creación de los nuevos partidos, ¿corren el riesgo de desaparecer estos partidos? ¿Cuál es la situación en el caso de la ADC, de don Lucas Aguilera? Bueno, yo creo que es importante el nuevo rol de los partidos políticos en este desafío que se presenta con lo que ha ocurrido en el país. Nosotros, por lo menos en la democracia cristiana, tenemos mucha seguridad que el partido se ha fortalecido, el partido tiene un esquema organizativo a nivel nacional, tenemos listas las planillas para presentarlas al Tribunal Supremo Electoral, así es que ya no es ninguna excusa no ir a votar, pues si antes decían que no se sentían representados algunos ciudadanos con los 5 partidos que estaban legalmente inscritos, pues hoy ya tenemos 9. Ya no hay ninguna excusa como para poderse quedar en la casa. Aunque yo manifiesto de que esta enfermedad de partidos políticos, a pesar de que es una oportunidad para el ciudadano y para el fortalecimiento de la democracia, también se vuelve un poco complicado en el manejo de los procesos electorales. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo todo lo que está a su alcance de manera responsable en función de salir bien con este proceso y darle pues al proceso todo la objetividad que el mismo proceso requiere. En ese sentido yo no creo mucho de que los partidos que en este momento a partir del... Presidente de la Democracia Cristiana, muy buenos días, don Lucas. Mucho gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias. También le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Aguilar, presidente del PINU. Buenos días. Martín, Lucas, ¿qué tal? Bien. Saludo a la audiencia el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Les invitamos a este programa porque queríamos valorar cuál es la situación. Ha cambiado pues, radicalmente el panorama político electoral de cara a las próximas elecciones en el 2014. Se espera que participen 9 partidos políticos con la creación de los 4 nuevos más los 5 que ya estaban constituidos. Y el Partido Libre recientemente pues, lanzó su candidata oficial, que es la ex primera dama, Xiomara de Castro, pues, y tuvo una multitudinaria manifestación en Santa Bárbara. Muchos se preguntan qué pasará con los partidos no tradicionales. Que estamos de tú a tú con los partidos nuevos que han empezado a surgir. Yo no le veo ningún peligro pues en que la democracia cristiana pueda tener un bajón en este proceso electoral. Al contrario, estamos esperando que en este proceso electoral de 5 diputados podemos elevar a 10 diputados a nivel nacional. Estamos pensando aumentar a 5 alcaldes en este proceso, de 5 a 8 alcaldías, y por supuesto a nivel de regidores, que en este momento tenemos 23 regidores, estamos tratando de que en este proceso podamos saltar a 100 regidores, que serían 100 alcaldías las que tendríamos afectadas. Por supuesto, el ciudadano tiene una mejor oportunidad, ¿va? En el sentido de escoger en este árbol de partidos políticos, que ahora son 9, una posibilidad en el sentido de que el conflicto hayan surgido, tengan mayores perspectivas que las nuestras. Sí. Siempre se ha criticado los partidos tradicionales, el Partido Nacional y Liberal, se dicen que son partidos cerrados, que 2 o 3 familias pues manejan estos partidos y son los que ponen y disponen en el Partido Nacional y Liberal. Pero también dicen los partidos no tradicionales es peor aún, porque son partidos más pequeños, entonces son aún más cerrados, dice, son unas argollas aún
más impenetrables. ¿Es así el caso del partido del Pino, ingeniero? Buenos días. Indudablemente que el escenario político en el país ha cambiado. Sentimos que ha habido una apertura a nuevas fuerzas políticas. Yo quiero hacer un poquito de memoria en la historia, que el PINU fue el primer partido que cumplió con los requisitos legales establecidos en el marco jurídico del país y que para el PINU le tomó 8